¿Una notificación? Así que Dragon Ball Ruins. Como saben, originalmente Trunks había llegado a la Tierra del pasado para advertirle a Goku sobre el peligro que los acechaba después de vencer a Freezer y su padre. El guerrero del futuro, luego de contarles sobre los androides que aparecerían dentro de 3 años, partió nuevamente hacia el futuro con el fin de contarle todo a su madre. Pero, ¿nunca se han preguntado qué habría pasado si Trunks, en algún punto de la historia, se hubiera perdido viajando en el tiempo? Bueno, pues hoy les contaré una trágica historia que nos compete a esta narrativa. Es una de las tantas historias trágicas que pude apreciar en el vasto universo que existe. El Trunks de la línea temporal 1732 tenía la misma motivación: salvar su futuro de los terribles androides 17 y 18. Pero, para lograrlo, primero tenía que buscar ayuda en el pasado y advertir a los guerreros Z de ese mundo sobre los peligros que los acechaban. Todo había salido a la perfección. Trunks había logrado su cometido de advertir a los demás sobre los peligros que aparecerían en 3 años aproximadamente, y voló de regreso hacia su futuro. Sin embargo, algo terrible sucedió. Mientras se encontraba en el espacio-tiempo, algo pasó con la máquina del tiempo. Desde el exterior, algo chocó con la máquina, o al menos eso parecía al principio. Quizás fue la misma máquina, pero algo inestabilizó el viaje de Trunks, haciendo que comenzara a tener problemas. Preocupado por este acontecimiento, hizo todo lo posible por solucionar este inesperado problema. Debido al peligro que representaba encontrarse en esa situación, intentó acelerar la máquina para llegar a su destino lo más pronto posible. Trunks atravesó la repentina luz, llegando por fin a su destino. Se encontraba en la Tierra. El viaje había sido un éxito. Aliviado por la situación que había vivido hace algunos instantes, se tranquilizó e intentó mantenerse atento, debido a que en su futuro todavía los acechaba el peligro de los androides. Sin embargo, le extrañó un poco la situación del lugar. Todo estaba muy tranquilo. ¿Qué había sucedido? Él todavía se encontraba lejos de su casa porque, gracias a lo sucedido con la máquina, las coordenadas fueron alteradas y aterrizó en algún lugar desconocido de la Tierra. Fue por ello que partió hacia la Corporación Cápsula en busca de su madre. Pero definitivamente algo sucedía en ese lugar. Todo estaba demasiado tranquilo. La ciudad a lo lejos no parecía devastada por los androides. La capital del oeste, que había sido víctima de un feroz ataque, se encontraba intacta. No había señales de peligro, y de hecho, los habitantes caminaban libremente por las calles sin temor alguno a un ataque inesperado de los terribles androides. Todo era muy extraño. Esto hizo que Trunks se preguntara si esto era un sueño, o si se estaba imaginando todo lo que veía a lo lejos. Muy extrañado, Trunks se dirigió a la Corporación Cápsula en busca de su madre, con el fin de contarle que el objetivo de prevenir la enfermedad del corazón de Goku había sido un éxito. Pero al llegar, un escalofrío recorrió su cuerpo al observar que la corporación, su hogar, se encontraba intacta. Era irónico que Trunks, en ese momento, deseaba con todo su ser encontrar su hogar con signos de destrucción después de ver cómo todo estaba intacto. Trunks quedó atónito. No sabía qué estaba pasando. ¿Acaso había ocurrido algo en su viaje temporal? ¿Cómo regresaría a su realidad? Se suponía que la energía para la máquina del tiempo solo podría ser recargada por su madre. Sin embargo, a pesar de esto, tuvo la esperanza de encontrar a Bulma para que, de alguna forma, encontrara el método de regresar a su mundo. Fue entonces cuando Trunks ingresó a la Corporación Cápsula, con ansiedad y miedo. Todo era una incógnita. No sabía dónde estaba ni cómo afectaría su presencia en ese lugar. Entonces fue detenido por alguien. Era el Dr. Brief, quien le preguntó amablemente qué estaba haciendo en el lugar, algo característico de él.
Trunks, sorprendido por ver a su abuelo, definitivamente supo que no se encontraba en su mundo. Sutilmente le dijo que estaba buscando a la señorita Bulma. El Dr. Brief, fiel a su estilo, le preguntó para qué quería ver a Bulma o cuál era su intención al buscarla. Trunks respondió que era algo de suma importancia, pero que lamentablemente no podía revelárselo a él. El Dr. Brief, con amabilidad, le dijo que, a pesar de ser alguien misterioso, no parecía tener malas intenciones ni ser una mala persona. Así que aceptó la propuesta de Trunks, diciéndole que iría en busca de Bulma para intentar ayudarle. Aunque ciertamente no sabía cómo podría ayudarle una pequeña de apenas 8 años. Esta revelación dejó estupefacto a Trunks, quien al instante le preguntó al doctor a qué se refería. El doctor le respondió que Bulma era una pequeña muy inteligente, pero que tenía dudas sobre si realmente podría ayudarle en algo. Trunks, al oír esto, pidió perdón al señor Brief y salió volando de la corporación Cápsula, observando la ciudad en su totalidad. No había androides. No había destrucción. No había desesperación. Todo estaba tranquilo. La paz reinaba en la Tierra. ¿Por qué su madre Bulma estaba convertida en una niña? Definitivamente se encontraba en otra realidad. Ese problema que tuvo mientras viajaba en la máquina del tiempo hizo que quizás la máquina haya sido empujada hacia otra dirección. No había viajado a su futuro. Ahora estaba seguro de que se encontraba en el pasado, pero en una realidad mucho más avanzada. En un pasado más alejado al que intentó viajar al principio. Ahora tenía un gran problema. No existía nadie en ese momento, ni tampoco la tecnología para regresar a su mundo. ¿Acaso estaba destinado a vivir en esa realidad hasta que llegue el momento en que su madre tenga la capacidad de generar energía para la máquina del tiempo? ¿Acaso no existían otras opciones? Trunks pensó por unos momentos. Las esferas del dragón. Pedir el deseo a Shenlong era la única forma de solucionar este problema. Si se encontraba en un pasado donde los androides no existían, eso significaba que Kami-sama todavía seguía con vida. Pero, ¿cómo podría reunir las esferas del dragón? Claro, el radar. Su madre alguna vez le contó que para encontrar las esferas, tenía un artefacto que mostraba la ubicación exacta de cada una de ellas. No, espera, eso sería imposible. El radar del dragón fue creado por su madre, quien todavía era una niña en ese momento. ¿Acaso tenía que esperar todo este tiempo para que la Bulma de ese mundo le ayudara? Sin embargo, pensó que quizás el Dr. Brief sería capaz de crear el dispositivo. A fin de cuentas, era su abuelo, así que no lo pensó 2 veces, y fue a contarle todo lo sucedido, y le pidió de favor que intentara crear ese dispositivo para buscar las esferas del dragón. El Dr. Brief, luego de escuchar todo lo dicho por ese joven misterioso, quedó atónito, pero decidió ayudarle por el simple hecho de saber que era su nieto de algún futuro lejano. ¿Qué pasaría con su madre en el futuro? ¿Y los androides? ¿Y los guerreros del pasado que fueron advertidos? No podía quedarse de brazos cruzados. Se había perdido en el tiempo, pero tenía que regresar sí o sí a su futuro, y la única esperanza era pedir el deseo a Shenlong de revertir esto. Fue así como los meses pasaron, y gracias al doctor, logró obtener el radar del dragón. Trunks fue en busca de las esferas, intentando no intervenir en la historia, y gracias a su fuerza y habilidad, logró obtenerlas todas con suma facilidad. Todo estaba listo. Trunks tenía las esferas del dragón para poder pedir los deseos y solucionar el problema que tenía. Sin pensarlo 2 veces, lo invocó. El dragón salió y le dijo a Trunks que solo podía concederle un solo deseo y que tenía que ser uno que no superara sus capacidades. Trunks nunca supo que las esferas tuvieran estas limitaciones, así que formuló la pregunta: ¿podrías revertir todo esto y llevarme al mundo al que pertenezco? Shenlong estuvo pensativo durante algunos segundos y respondió que eso era imposible. El deseo que estaba pidiendo superaba sus capacidades y poderes al tratarse de otra línea temporal. Trunks entonces formuló otra pregunta: ¿podrías generar energía para la máquina del tiempo?
Shenlong nuevamente pensó por varios segundos hasta que respondió de la misma forma. Trunks pedía algo que estaba fuera de sus capacidades. Los deseos rompían las reglas temporales, algo que Shenlong no podía conceder. El dragón mágico le reveló que no podía intervenir en futuros acontecimientos, pero que sí podía hacerlo con vivencias pasadas. Trunks entonces pensó: entonces podrías llevarme al momento en el que se desencadenó todo este problema. Shenlong pensó por varios segundos y reveló que sí era posible hacerlo, pero que existía un límite, ya que él llegó de una realidad totalmente distinta, lo que hacía que sus poderes no pudieran traspasar esos mundos, y no podría conceder un deseo que sobrepasara esos límites. Trunks, desesperado por obtener una oportunidad de regresar a su mundo, le dijo a Shenlong que hiciera todo lo posible para llevarlo en el tiempo hasta el punto límite que pudiera. Era arriesgado, pero Trunks estaba determinado a regresar a su mundo a toda costa, sin saber hasta qué punto el deseo de Shenlong lo llevaría. Los ojos de Shenlong brillaron intensamente, y Trunks se encontró siendo transportado al momento exacto en que la máquina del tiempo comenzó a tener problemas. Sin embargo, algo sucedió que dejó a Trunks atónito dentro de su cápsula. Al darse cuenta de que había llegado al momento exacto en que su máquina del tiempo estaba con problemas, sintió un golpe. Recordó ese mismo golpe desde la parte superior, lo que provocó un repentino recuerdo de eventos pasados. Se dio cuenta de que siempre había sido el mismo, pero la pregunta persistía: ¿por qué ahora? ¿Por qué este vistazo de sí mismo en este momento? Y así fue que Trunks, entendiendo lo sucedido en ese instante, comenzó a reajustar las coordenadas en un intento de encontrar el camino de regreso a casa. Por desgracia, el impacto en su máquina había sido grave. Shenlong no había retrocedido el tiempo, solo lo había llevado a él y a su máquina al instante donde se originó este problema. La inestabilidad lo llevó a perder el control e inevitablemente lo llevó hacia otro lugar desconocido. Trunks llegó al lugar, pero todo estaba oscuro, no podía observar absolutamente nada. Estaba en un mundo vacío, en un desierto cósmico. No había ni un solo rastro de vida, ni un sonido, ni una brisa. Solo el eco de su propia respiración resonaba en la vastedad del espacio. La Tierra ya no existía, había sido destruida por algo o alguien, pero ciertamente no importaba. Solo quedaban fragmentos flotando en el vacío, recordatorios de un mundo que alguna vez había existido en ese lugar. Trunks no supo qué hacer en ese instante, sintiendo el peso de la soledad y la desesperación apoderarse de él. No había tecnología, no había vida, no había esperanza. Estaba completamente solo, varado en un rincón olvidado del universo. Su destino parecía tener un final trágico e inevitable en ese instante. Cuando miró hacia el vacío ilimitado, una sensación de aceptación comenzó a invadir su alma. Pensamientos cruzaron por su mente, sobre su madre, sus amigos, todos aquellos a quienes había prometido proteger. Había luchado ferozmente, esforzándose por reparar lo que parecía irreparable. Sin embargo, ahora frente a la vasta infinidad de espacio y silencio que prevalecía sobre la vida, se dio cuenta de que ya no había más batalla que pelear. Tal vez, reflexionó Trunks, el destino es inmutable. Quizás hay fuerzas incontrolables más allá de nuestro poder, y fue algo que con resignación aceptó. Jugar con el tiempo era peligroso, y lo supo al instante en ese momento. Esta historia culminó en este instante, concluyendo así el final de algún Trunks existente que estaba destinado a vivir por la eternidad en un mundo totalmente desolado, sin la existencia de algo que pueda ayudarle. Y con el destino de vivir esto hasta que su cuerpo lo resista. Espero que esta historia les haya gustado. Recuerda que si deseas explorar algunas tétricas historias, solo deja en los comentarios tus ideas. Yo los estaré leyendo a cada uno de ustedes. Los felicito por llegar hasta estos instantes finales. Sin duda demuestran con el pasar de los días que son valientes y están listos para escuchar los espeluznantes eventos que existen en el universo de Dragon Ball.